El sol de Murcia se filtraba como un cuchillo a través de las persianas, cortando mi piel mientras yo yacía en el suelo de mi salón, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa en procesión. «No puedes hacerme esto, Lucía», susurró Marta con voz quebrada, sus manos temblando sobre mis hombros, pero sus ojos, esos ojos que siempre habían mentido, decían lo contrario. En ese instante supe que el secreto que había guardado durante meses se desmoronaría como las murallas antiguas de la ciudad, y que lo que vendría después nos destrozaría a las dos. Me llamo Lucía, y vivo en un piso viejo del barrio del Carmen, en Murcia, ese rincón del sureste español donde el calor del verano se pega a la piel como un amante posesivo y el río Segura murmura secretos que nadie quiere oír. Tengo 28 años, un trabajo como bibliotecaria en la Universidad de Murcia que me permite perderme entre páginas amarillentas, y un corazón que, desde que era una niña, ha latido al ritmo de mujeres que nunca me correspondieron del todo. No soy de las que gritan sus verdades en las plazas llenas de azahar, prefiero las sombras, los libros prohibidos de Lorca que escondo bajo la cama, y las noches en las que el viento del Huerta me trae ecos de flamenco lejano. Todo empezó un martes de julio, de esos en los que el termómetro marca 40 grados y el aire acondicionado gime como un moribundo. Yo estaba sola en casa, como siempre los martes, porque mi compañera de piso, Ana, viaja a Valencia por trabajo. El piso es un caos heredado de mi abuela, azulejos hidráulicos en el suelo que cuentan historias de la posguerra, paredes blancas agrietadas por el tiempo, y un balcón diminuto desde el que se ve el Guadalentín serpenteando como una vena azul. Estaba en la cocina, preparando un gazpacho frío con tomates maduros del mercado de Verónicas, cuando oí el timbre. No esperaba a nadie. Pensé que era el cartero con algún paquete equivocado, pero al abrir la puerta, allí estaba ella, Marta, mi vecina del piso de al lado. Marta tenía 27 años, 1,65 m de energía contenida, con el cabello negro cortado en un bob asimétrico que le rozaba la nuca y ojos marrones que parecían pozos de aceite de oliva virgen. Era la típica murciana de pura cepa, hija de agricultores de La Vega, con pecas salpicadas en la nariz y una risa que sonaba a aceitunas machacadas en el almáizar. La había visto de lejos durante meses, saliendo de casa con su uniforme de camarera del casino, un vestido negro ajustado que acentuaba su figura menuda pero curvilínea, o regando las macetas de geranios rojos en el rellano. Siempre con su novio, ese tipo grandullón llamado Javier, un mecánico de Torre Pacheco con tatuajes de dragones en los brazos y una cerveza siempre en la mano. Ella era hetero, o eso decía todo el mundo. Hetero como el sol que quema las cosechas, hetero como las procesiones de la Virgen de la Fuensanta donde las parejas se besan bajo los pasos de madera. Lucía, ¿puedo pasar? Es que... Mi llave se ha atascado en la puerta y Javier no está, dijo con esa voz suave, teñida del acento huertano que arrastra las r's como un susurro. Sus ojos evitaban los míos, fijos en el suelo. No sé por qué la dejé entrar. Tal vez porque el calor me había ablandado el cerebro, o porque en su mirada había algo roto, como un jarrón de Talavera que se ha caído pero aún no se ha hecho añicos. Claro, pasa. Toma un vaso de gazpacho, estás sudando, respondí, y ella entró, dejando un rastro de perfume barato a jazmín que se mezcló con el olor a ajo y comino de la cocina. Nos sentamos en la mesa de formica, bajo el ventilador que giraba perezosamente como un abanico de mantilla. Hablamos de tonterías al principio, del calor infernal que había quemado los limoneros en la huerta, de la romería de la Virgen que se acercaba y cómo Javier odiaba las multitudes. Pero entonces su voz se quebró. Lucía, ¿tú has sentido alguna vez que tu vida es una mentira? Como si estuvieras actuando en una obra de teatro que no escribiste tú. Sus dedos jugueteaban con el borde del vaso, y yo sentí un nudo en la garganta. Quería decirle que sí, que cada día en Murcia era una máscara, la bibliotecaria discreta que por las noches leía poesía lésbica en secreto, la hija de padres conservadores que aún rezaban el rosario los domingos, la mujer que había amado en silencio a una profesora en el instituto y nunca se lo dijo. En lugar de eso, le conté una verdad a medias. Todos tenemos secretos, Marta. El mío es que odio las fiestas patronales. Demasiada gente fingiendo ser felices. Ella rió, pero fue una risa hueca, y de repente su mano rozó la mía sobre la mesa. Fue un roce accidental, o eso creí entonces, pero el calor de su piel me quemó como el sol de agosto. Nos quedamos mirándonos, el ventilador zumbando como un secreto compartido. Gracias por dejarme entrar, murmuró, y se levantó para irse.
Pero en la puerta se giró: si necesitas algo. Yo también estoy sola a veces. Y se fue, dejando el aire cargado de algo indefinible, como el humo de una fogata en la noche de San Juan. Aquella noche no pude dormir. Me tumbé en la cama con las sábanas pegajosas, escuchando el eco de su voz en mi cabeza. ¿Por qué había entrado en mi casa? ¿Por qué sus ojos me miraban como si yo fuera el único refugio en una tormenta de arena del desierto de Tabernas? Al día siguiente en la biblioteca, mientras catalogaba un tomo polvoriento de García Lorca, pensé en ella. En cómo su presencia había llenado mi piso vacío, como si el destino hubiera decidido tejer nuestros hilos enredados en el telar de la huerta murciana. Pasaron semanas. Nos cruzábamos en el rellano, un buenos días con sonrisa tímida, un cuidado con el ascensor, que se atasca, gritado desde la escalera. Javier estaba siempre allí, como un guardián celoso, con su risa ronca y sus manos grandes que la rodeaban por la cintura. Pero un jueves por la tarde, todo cambió. Llovía una lluvia rara en Murcia, de esas que caen como lágrimas de los dioses olvidados, y yo volvía empapada de la compra en el mercado de las flores. Al abrir la puerta, oí sollozos desde el piso de al lado. Marta. Sin pensarlo, llamé. Marta. ¿Estás bien? Silencio y luego, entra, Lucía. Por favor. La encontré sentada en el suelo de su salón, rodeada de fotos esparcidas, ella y Javier en la playa de la Manga, riendo con copas de sangría, ella de niña en la romería, con un vestido blanco y flores en el pelo. Se ha ido, dijo simplemente con la voz ahogada en mocos y lágrimas. Dijo que soy una frígida, que no lo quiero lo suficiente. Que necesita espacio. Me arrodillé a su lado y sin saber cómo, la abracé. Su cuerpo era cálido, tembloroso y olía a lluvia y a ese jazmín que ya era adictivo. No eres frígida, Marta. Eres tú. Y eso es más que suficiente. Ella se aferró a mí, y en ese abrazo, sentí por primera vez el pulso de algo prohibido, algo que en Murcia, con su tradición católica y sus murallas invisibles, podía ser un pecado o una salvación. Desde entonces, nos vimos a escondidas. Al principio eran charlas inocentes, yo le prestaba libros de Benedetti, ella me enseñaba a cocinar un arroz caldero como lo hacen en su familia. Pero pronto las tardes se convirtieron en confidencias. Me contó de su infancia en un pueblo de La Vega, donde las mujeres cosechaban pimientos bajo el sol y los hombres bebían anís en la taberna, de cómo Javier la había cortejado con serenatas a la guitarra en las fiestas de primavera, pero como su amor se había vuelto una jaula dorada. Quiero ser libre, Lucía. Como las gaviotas sobre el Segura. Y yo, en mis respuestas, dejaba caer pedazos de mi alma, mi primer beso robado con una chica en el instituto, durante la cabalgata de Reyes, el rechazo de mi familia cuando les confesé mi orientación en una cena de Nochebuena, la soledad que me carcomía como la salitre en las antiguas norias. Una noche de agosto con las persianas cerradas contra el bochorno, nos besamos. Fue en mi salón, después de una botella de vino de Jumilla compartida. Ella se inclinó primero con los labios temblorosos, y yo respondí con una hambre que había guardado años. Fue tierno, exploratorio como dos ríos que se encuentran en La Vega. Esto es real, ¿verdad?, susurró contra mi boca. Más real que nada, mentí, porque ya sabía que los secretos tienen raíces profundas, y las suyas estaban enterradas en la tierra arcillosa de Murcia. Pero los secretos no se quedan quietos. Javier volvió una semana después, con disculpas y promesas de cambio. La vi desde mi balcón abrazándolo en el patio y sentí un puñal en el pecho. ¿Era todo una ilusión? ¿O era yo la que soñaba con un amor que no podía florecer bajo el sol implacable de esta ciudad? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias, como las procesiones de Semana Santa en Murcia, pasos solemnes de dolor y éxtasis mezclados. Por fuera, todo seguía igual, yo en la biblioteca ordenando estanterías de poesía modernista mientras el aire olía a incienso y papel viejo, Marta en el casino, sirviendo tapas de marinera y copas de tinto de verano a turistas que ignoraban el peso de nuestras vidas. Pero por dentro éramos un incendio controlado, esperando el viento que lo avivara todo. Nos veíamos cuando podíamos, un café robado en la Plaza de las Flores, donde los naranjos perfumaban el aire y las palomas picoteaban migas de bollería, una caminata al atardecer por el malecón del río, hablando de sueños imposibles.
Ella me confesó su miedo: Javier es mi familia, Lucía. Mi padre lo adora, dice que es el yerno perfecto. Si supiera. Me echarían de la huerta como a una mala hierba. Yo asentía tragándome mi propia rabia porque en Murcia el honor familiar es como el Guadalentín, profundo, serpenteante y capaz de arrastrarte si te sales del cauce. Pero el amor, ese traidor con aroma a azahar, no entiende de cauces. Una tarde de septiembre con el calor aún pegajoso pero el aire ya teñido de otoño, Marta entró en mi piso sin llamar. Estaba sola, como siempre los martes, y yo practicaba guitarra en el salón, una vieja alhambra que mi abuela me dejó con cuerdas que gemían como lamentos flamencos. No aguanto más, dijo cerrando la puerta con un clic que sonó a sentencia. Se lanzó a mis brazos y nos besamos con la urgencia de quien ha probado la fruta prohibida y no puede parar. Sus manos en mi cintura, mi aliento en su cuello, era puro, era fuego, era el renacer de algo que Murcia había intentado enterrar. Aquella tarde nos entregamos a la intimidad de las palabras y los roces suaves. No hubo prisas obscenas, solo exploración, risas ahogadas y lágrimas compartidas. Le conté de mi ex Elena, una pintora de Cartagena que me dejó por un hombre porque la sociedad no perdona, y como esa herida aún supuraba en noches de insomnio. Ella, a su vez, reveló un secreto que me heló la sangre: cuando era adolescente, besé a mi prima en una verbena de verano. Fue eléctrico. Pero mi madre me pilló y me dijo que era pecado mortal, que las mujeres como nosotras van al infierno. Sus palabras colgaban en el aire como humo de una candela, y yo la abracé más fuerte, jurando en silencio que juntas romperíamos esas cadenas. Sin embargo, los idilios en Murcia no duran sin sombras. Javier empezó a sospechar. Notaba sus llamadas constantes a Marta, sus mensajes que ella borraba con manos temblorosas. Una noche, después de una cena en casa de sus padres, platos de michirones y conejo al vino, risas forzadas alrededor de la mesa de roble, ella llegó a mi puerta pálida como un sudario. Me ha preguntado por qué estoy distante. Le dije que es el trabajo, pero... Vi duda en sus ojos. La consolé como pude con té de hierbas y promesas vacías. Déjalo, Marta. Elige lo que te hace libre. Pero ella negó con la cabeza: no es tan fácil. Mi familia depende de mí. Si rompo con él, pierdo todo. El conflicto se agudizó cuando surgió el primer malentendido, uno de esos que envenenan como la belladona en los campos de la Vega. Yo había invitado a unas amigas de la universidad, mujeres como yo abiertamente queer, que organizaban lecturas de poesía en el Café de la Luna, a una tertulia en mi piso. Reíamos, bebíamos vino de Yecla, y una de ellas, Sara, me abrazó efusivamente al despedirse. Marta, que pasaba por el rellano, lo vio todo desde la puerta entreabierta. Al día siguiente no contestó mis mensajes. Cuando la confronté en el mercado comprando espárragos verdes, explotó: ¿quién era esa? ¿Tu amante? ¿Me estás usando para experimentar, Lucía? Sus palabras fueron como un latigazo. No. Son amigas, nada más. ¿Por qué dudas de mí? Ella se giró con lágrimas en los ojos: porque yo dudo de todo. De mí, de ti, de esto. Esa noche lloré hasta el amanecer, el Segura rugiendo abajo como mi rabia contenida. ¿Cómo explicarle que mi mundo no era una amenaza, sino un refugio? Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, preparaba el primer golpe bajo. Javier me confrontó una semana después, esperándome en el portal con su sombra alargada bajo la farola. Sé que hay algo entre tú y Marta. Aléjate o te juro que lo pagará ella. Su voz era un gruñido como el de un toro enloquecido, y en sus ojos vi no solo celos, sino miedo, el miedo del hombre que pierde su trofeo en una tierra donde los hombres mandan. No respondí, solo subí las escaleras con el corazón en la garganta. Pero el daño estaba hecho, le conté a Marta y en lugar de unirnos nos separó. No puedo arriesgarlo todo por un capricho, me dijo por teléfono con voz rota. Lo siento, Lucía. Somos vecinas, nada más. El dolor fue visceral, como si me hubieran arrancado las entrañas en una saeta de la Semana Santa. Me encerré en mi piso, ignorando las llamadas de Ana, devorando libros de Unamuno para ahogar el vacío. Pero los secretos, como el vino añejo, fermentan y estallan. 2 semanas después, Marta reapareció.
Entró una mañana de octubre con el rostro demacrado y un moratón sutil en el brazo, no de golpes, gracias a Dios, sino de un accidente en la cocina, según dijo. No aguanto, Lucía. Javier me asfixia. Anoche discutimos por nada, y me gritó que soy una puta si miro a otra. Nos abrazamos en el umbral y en ese momento el malentendido se disipó como niebla al sol. Te creo. Te elijo a ti, susurró. Pero yo, marcada por la duda, exigí la verdad. ¿Por qué volviste? ¿Por lástima? Ella negó besándome la frente. Por amor. El primero real. Reconstruimos nuestro mundo frágil, paseos clandestinos por el jardín de Florida Blanca, donde los cipreses susurran conspiraciones, cenas compartidas de olla gitana en mi cocina, con velas que parpadean como estrellas fugaces. Hablábamos de futuro, mudarnos juntas a Madrid, o quizás a Barcelona, lejos de las miradas juzgadoras de Murcia. Pero el subconsciente traiciona. Una noche soñé con Javier irrumpiendo con mi familia rezando por mi alma perdida, y desperté sudando, aferrada a Marta como a un salvavidas. El clímax se gestó en noviembre, durante las fiestas de la Virgen de la Arrixaca. La ciudad bullía, cohetes estallando en el cielo, tambores retumbando en las calles empedradas, familias reunidas en torno a mesas cargadas de dulces de almendra. Marta y yo habíamos planeado escaparnos a la Sierra de Espuña, pero Javier la retuvo con una cena familiar obligatoria. Ve tú primero, yo te sigo mañana, prometió. Confié. Error fatal. Llegué a la cabaña alquilada, un refugio de piedra entre pinos que olían a resina y libertad. Esperé todo el día, el teléfono mudo como una tumba. Al anochecer recibí un mensaje, una foto de Marta y Javier, besándose en la romería, con la Virgen bendiciéndolos desde lo alto. Lo siento. No puedo dejarlo. Es mi vida. El mundo se derrumbó. Corrí de vuelta a Murcia bajo la lluvia torrencial, el coche patinando en las curvas como mi corazón destrozado. ¿Reacción al estrés? ¿Venganza de Javier? No lo sabía, pero el dolor era idéntico, una traición que cortaba más hondo que cualquier espada. Regresé a Murcia convertida en un espectro, el tipo de fantasma que vaga por las norias abandonadas del Guadalentín, susurrando maldiciones al viento. El piso me parecía una prisión. Las paredes que habían sido testigos de nuestros besos ahora me oprimían como las de una celda en la antigua cárcel de Sangonera. Ignoré a Marta durante días, sus golpes en la puerta eran como ecos lejanos, y cuando por fin abrí, su rostro era un mapa de culpa y desesperación. No fue lo que piensas, Lucía. Javier me obligó. Me dijo que si no posaba para la foto contaría todo a mi familia. Fue un chantaje, un malentendido horrible. La creí o quise creerla, porque el amor es ciego como un toro en la arena. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda había germinado en un veneno que nos corroía. Discutimos como nunca, yo gritando sobre la cobardía, ella llorando sobre la presión familiar. En Murcia no hay espacio para nosotras. Somos anomalías en esta tierra de machos y vírgenes, le espeté, y ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Entonces qué? ¿Huyes como Elena? ¿Me dejas sola con este infierno? El salón se llenó de silencio, pesado como el humo de las fallas de San Juan, y en ese vacío, tomé la decisión más difícil: necesito tiempo. Para pensar si esto vale la agonía. Los días se convirtieron en semanas de limbo emocional. Trabajaba en piloto automático, recomendando ediciones de Machado a estudiantes que no veían el abismo en mis ojos. Por las noches caminaba sola por el puente viejo, lanzando piedrecitas al Segura y preguntándome si el río se llevaría mis pecados. Marta, meanwhile, se hundía, la vi adelgazar, sus geranios marchitarse en el balcón, Javier rondando como un lobo herido. Pero el verdadero conflicto estalló en diciembre, con el frío atlántico colándose por las rendijas como un intruso no deseado. Era Nochevieja y Murcia se vestía de fiesta, luces titilando en las calles del centro, el olor a uvas pasas y turrón de Gijona flotando en el aire, familias brindando por un año nuevo que borrara los errores del viejo. Yo había decidido pasar la noche sola, con un libro y una botella de cava, pero Ana me arrastró a una reunión en casa de unos amigos comunes, en el barrio de San Antón. Allí estaba Marta, sorprendentemente con un vestido rojo que acentuaba su palidez y una sonrisa forzada pegada a los labios. Javier no había venido, problemas en el taller, dijo ella al verme, pero sus ojos suplicaban una tregua.
Nos escabullimos a la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de nuestra fragilidad. Te echo de menos, Lucía. Cada día sin ti es como Murcia sin el Segura, seco sin vida. Sus palabras me ablandaron y nos besamos bajo las luces de la ciudad, un beso salado de lágrimas y promesas rotas. Pero el destino, ese sádico con toga de juez, tenía reservada la puñalada final. Javier apareció de improviso, ebrio y furioso, irrumpiendo en la fiesta como un toro suelto en la plaza. «Puta traidora», rugió agarrando a Marta por el brazo. La escena fue caótica, amigos interviniendo, Ana gritando que llamara a la policía, yo paralizada por el horror. En el forcejeo Javier me miró con odio puro, tú. Eres la lesbiana que la ha corrompido. Sus palabras resonaron como un trueno, y el salón se congeló. Marta se soltó gritando basta. La quiero a ella, no a ti. Siempre ha sido así. Fue el momento de ruptura, Javier se marchó maldiciendo y la familia de Marta, alertada por el escándalo, llegó al amanecer. Su padre, un hombre curtido por el sol de la huerta, con manos como raíces antiguas, la miró con decepción infinita. Hija, esto es una vergüenza. Vuelve a casa, o no vuelvas. El caos que siguió fue un torbellino de emociones, llamadas histéricas, portazos, el barrio entero murmurando como un coro griego. Marta eligió, se mudó temporalmente con una tía en Orihuela, jurando que pelearía por nosotras. Yo sola de nuevo enfrenté mi propio infierno, mi madre, enterada por chismes del mercado, me llamó sollozando, Lucía, ¿qué has hecho? Eres nuestra vergüenza. Colgué, y por primera vez, no lloré. En cambio escribí una carta larga, cruda, contándole todo, mi amor por Marta, mi identidad, el peso de vivir en una Murcia que ama sus tradiciones pero odia sus verdades. El clímax llegó en enero, durante la cabalgata de Reyes, cuando la ciudad se ilumina de ilusión infantil y el frío muerde como un recordatorio de mortalidad. Marta regresó no con fanfarrias, sino con una maleta raída y ojos hinchados. He perdido todo, a mi familia, mi trabajo en el casino, mi lugar en la huerta. Pero te encontré a ti. Nos abrazamos en mi salón, el mismo donde todo empezó y el mundo se redujo a ese instante, dos mujeres rotas, pero enteras en su unión. Hablamos hasta el alba, de terapias para sanar heridas, de mudarnos a Valencia donde el mar nos lavaría las culpas, de un futuro donde el amor no sea un secreto sino un himno. No fue un final de cuento de hadas. La traición de Javier nos dejó cicatrices, él procesado por acoso leve pero libre para envenenar rumores, la familia de Marta, fracturada pero no irremediable, con una madre que envió una carta anónima pidiendo perdón. Yo perdí amistades superficiales, gané una profundidad que duele pero fortalece. ¿Y Marta? Marta floreció como un limonero tras la lluvia, aprendiendo a ser ella misma en una tierra que lentamente cambia. Hoy, un año después, vivimos juntas en un piso luminoso cerca del Carmen, con geranios rojos en el balcón y una guitarra que toco para ella al atardecer. Murcia aún susurra juicios, pero hemos aprendido a bailar al ritmo del Segura, fluidas, resilientes, humanas. El amor, al final, no es la ausencia de conflicto, sino la valentía de enfrentarlo. Y en este rincón del mundo, donde el sol besa la tierra con pasión eterna, hemos encontrado nuestra propia procesión, no de dolor, sino de redención.